de la Educación de la Maestría Ciencias de la Educación. Mi nombre es Lisette Espinosa y mi compañera Pamela Ríos. El propósito de este video es que conozcan los temas que están relacionados con la economía de la educación para poder tener un campo de conocimiento más amplio, porque sabemos que en estos albores de la educación del siglo XXI han surgido bastantes cambios dentro de la enseñanza y la mayoría de las ocasiones no se logra una calidad educativa a causa de un mal manejo del financiamiento educativo. Es por esto que este video va dirigido a todo público en general, tanto a la comunidad estudiantil, padres de familia y actores educativos. A continuación hablaremos de cómo es que interviene la economía en la educación. Para ello, primero hay que aclarar y hablar de lo que es la economía, que como nos lo menciona Guillermo León, es un estudio que se encarga de la actividad humana. Dicha actividad está dirigida a la producción y distribución de los bienes y servicios, los cuales tienen como objetivo poder satisfacer nuestras necesidades. Estas necesidades son importantes, ya que gracias a ellas podemos contar con ciertos recursos, como lo son el agua, la luz, alimento e incluso un techo para poder vivir y resguardarse de ciertos peligros. Una de las necesidades que se deben de satisfacer es claramente la educación, ya que gracias a ella se puede lograr la comprensión de todo lo que está a nuestro alrededor, ya que sin la educación no habríamos podido crear todo lo que es la vida actualmente. La pregunta es, ¿cómo interviene la economía en la educación? Pues ciertamente ésta se encarga de tomar decisiones en cómo es que los recursos económicos del país van a ser invertidos en educación, pues hace análisis económicos, ya que el tema de la educación se debería de tomar con mucha importancia, pues es el comienzo del ciclo de la sociedad para algún día poder aportar a la misma. Es aquí cuando interfiere el término de política educativa. Felipe Martínez nos define la política educativa como aquellas acciones que emprende el gobierno en el sistema educativo en relación a prácticas educativas. Es decir, que se encargan de organizar cómo es que el dinero que está destinado a la educación debe ser repartida y producida a gastos que requieran tales como la infraestructura de los edificios que cubran las necesidades adecuadamente. Los costos de la educación deben de estar relacionados con las necesidades que se requieren cubrir principalmente con la institución, que debe estar adecuada a todos los alumnos sin importar nada. Aunque siendo sinceros, el dinero que es destinado a las escuelas públicas, al menos en la República Mexicana, no es suficiente para poder cubrir las necesidades que se requieren cubrir en las instituciones, tales como salones dignos, agua, luz y el pago a los docentes para una mejor labor. Es por ello que las cuotas de inscripción se requieren para crear una educación respetuosa y de calidad. Es ahí cuando nos damos cuenta que los que invierten más en la educación son los mismos padres de familia, ya que sin el dinero que aportan cada ciclo escolar, la educación sería deficiente. En economía existe un concepto clave que es el mercado, en donde se da la inversión, la producción, oferta y demanda de los productos. En la educación también existe el concepto de mercado educativo, el cual consiste en aplicar principios básicos de la mercadotecnia en los centros educativos, los cuales ejerce acciones para mantener alumnos actualizados e implementar que los docentes puedan tener un salario digno, así como que haya los suficientes docentes para las materias y alumnos. La relevancia de la economía dentro de la educación es de gran importancia. La economía en la actualidad preside gran parte de nuestras vidas, por lo que se hace necesario los conocimientos económicos para entender nuestra sociedad, sus problemas y sus posibilidades de futuro. Como una opinión dentro de la educación, es base del conocimiento económico a largo plazo. Como una opinión personal, dentro de la educación es base muy importante del crecimiento económico a largo plazo. Por ello es considerado de los pilares básicos para evaluar la competitividad de un país. Pero ¿de qué manera influye la economía dentro del ámbito educativo? Hay diversas maneras en las cuales la educación
contribuye a este crecimiento, dentro de las cuales encontramos distintos puntos. Hay diversas maneras en las cuales la educación contribuye dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se hablan distintos puntos. Por ejemplo, el incremento de la productividad laboral al generar un capital humano. Recordando la teoría del capital, esta forma parte de un importante enfoque económico dentro de la educación. Una de las cuales es que el alumno es como un actor racional en busca de su inversión que rentabilice sus posibilidades sociales y económicas futuras. Recordemos también que la relevancia de la economía dentro de la educación es que debe de influir mucho la calidad educativa. Por ejemplo, un desarrollo de competencias útiles para la vida laboral. La educación de cualquier nivel motiva a la sociedad a desempeñar roles que beneficien a un largo plazo, no solo de su desarrollo personal y profesional, sino en el desarrollo de un país. Es por esto que el invertir en la educación de cualquier nivel motivo, desempeña roles que benefician a un largo plazo. También es importante que nuestra relación con la educación debe de ser ética y moral, no solamente educativa. Por otro lado, los retos de las instituciones para incorporarse al mercado educativo. El desafío de la gestión escolar de hoy es construir una organización inteligente, autónoma y eficaz, donde todos puedan aprender y proponiendo planes de mejora que busquen soluciones alternativas a las múltiples dificultades que se presenten. A través de las prácticas pedagógicas, involucrando a la comunidad en su totalidad como una oportunidad para los actores del sistema educativo. A través de las prácticas pedagógicas, involucrando a la comunidad en su totalidad como una oportunidad para que los actores educativos puedan vincularse y planificar desde la innovación, involucrándose en el compromiso de pertenecer a una institución. Como otro tema relevante dentro de la economía en el ámbito educativo es el financiamiento educativo, que de acuerdo a Fernanda Luna 2020 es el medio a través del cual se asignan los fondos para que pueda comprobar el cumplimiento del derecho a la educación. Esto quiere decir que son aquellos recursos que están destinados a ser invertidos durante la vida escolar de una persona. Hay que recalcar que la educación es un derecho que las personas deben hacer valer. Es por ello que este tipo de financiamiento debe ser obligatorio en la vida de los estudiantes. Dentro de un país, la economía nunca llega a ser suficiente, ya que ésta debe de brindar una calidad educativa. Hablando de recursos materiales, es tener una buena institución donde haya un buen mobiliario, como lo son los salones de clases, bancas, pizarrones, buena iluminación, etc. Existen talleres que apoyan a la educación, que exista material de apoyo para las clases. Además de los físicos, que también los docentes pueden tener un buen salario para que cuenten con mayor posibilidad y habilidades y así poder ofrecer una mejor metodología para sus alumnos. En la mayoría de las ocasiones las instituciones son juzgadas por no contar con los recursos económicos para poder dar el nivel que es necesario ofrecer. Sin embargo, hay que considerar que el gobierno es el principal proveedor de las instituciones y sin el apoyo del Estado es imposible realizar acciones para favorecer el aprendizaje de los alumnos.